Yo que le tengo miedo a las botellas de champán. Esto es una experienciaza, mira, de verdad. Esto jamás me hubiera pasado en Cuba. De verdad que todos los días estoy descubriendo cosas nuevas de Chile. Imagínate que yo salí de la casa 10:30 de la mañana porque quiero estar a las 11:30 en un lugar. Estando en la terminal, voy a la casilla de la compañía de buses. Tienes que preguntar allá en... Y me dicen, el primer bus sale a las 11:55. Y yo, ¿cómo si tengo que estar 11:30? Bueno, en fin, ahí me volví medio que loca y me dijo, mira, ve a las casillas de otra compañía, de Turbus, a ver si ellos pasan por ahí. Voy a la casilla de Turbus y en Turbus me dicen que no, que ellos no pasan por ahí, que ellos me dejan muy lejos de donde voy, que no es a Santiago donde voy. Y me mandan a otra compañía de buses. Ya voy por la tercera. Aquí es cuando voy a la compañía de buses de Pullman y ellos me dicen, sí, mi amor, nosotros pasamos por ahí. ¿A qué hora tú quieres? No, mentira, sí, me dijeron que pasaban por ahí, pero que salían a las 11:15. Así que voy a llegar a eso de las 11:45 más tarde, pero habían opciones. ¿Qué es lo que no pasa en Cuba? En Cuba no hay esa cantidad de opciones, mi amor. De hecho, si te encuentras un bus que va para el lugar al que tú vas, ya eres afortunado. Pero bueno, vamos al pollo del arroz con pollo. ¿Para dónde voy? Voy para Casablanca a descubrir por qué los chilenos son así. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Hola. A ver, robo los que viajan ahí. Gracias. No. No, los espejuelos. Tengo todo ahí. Casablanca, aquí estoy. Estoy ahora mismo, creo, en el mismo centro de Casablanca y me ha impresionado esta fuente, qué hermosa. Miren qué hermosura. ¿Y cómo se llama esta plaza? No, ni idea. Plaza no, ni idea. Ah, mentira. Y para saber por qué los chilenos son así, hoy nos acompaña Cristian, mi amor, de Viña Fui. Es enólogo, dueño, es músico, poeta y loco. Haciendo de todo un poco. Sí. Pero hoy vamos a descubrir, Cristian, cuánto ha influido el vino en el carácter del chileno, o será el chileno en el vino. No sé, vamos a ver, eso nos vamos a enterar hoy. Estoy muy emocionada con el día. Sí, pues. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Así que los invito hoy día a conocer un poco del proceso, de los vinos Fui. Y por supuesto que vamos a terminar probando algunos vinos ahí para que disfrutemos. Eso, chiquillo, la mejor parte. Esta es la parte donde se procesa el vino. Entonces, por acá están las parras. Y me decían, ¿por dónde quieres comenzar? Y yo, por lo verde, por las parras. Aquí tenemos los racimos, pero están súper verdes todavía. Y esta es la época que empieza la pinta, que es la pinta del proceso donde los racimos empiezan a acumular azúcar. Los granos empiezan a acumular azúcar, se ponen un poco más blanditos y nos empezamos a acercar a la cosecha. La cosecha en general es entre marzo, abril. ¿Y ustedes hacen la experiencia de con los pies hacerla así?
No. Esa es una máquina un poco más grande. Sí. Eso quedó en la parte más romántica ahí lo que uno ha visto en películas, imagínate. Sí, sí. Pero por suerte acá en Chile, en general, tenemos este clima como bien mediterráneo, donde las lluvias se concentran en invierno. Entonces en verano en general no llueve, por eso en general tenemos buena calidad y racimos como que llegan a un punto de madurez súper bueno. Y aquí llegamos donde se hace la magia, a las bodegas. Vamos a ver todo lo que pasa aquí. ¡Wow! Si hay algo que no deja de llamarme la atención nunca, son los barriles. No sé si es que lo he visto en muchas películas o algo así, pero me encantan los barriles. Mira cómo es el tanque por dentro. ¡Hola! Cristian ya me estuvo explicando cómo es que se hace la magia aquí, caballero, de verdad que es increíble. Primero, las uvas pasan por acá. Se traen hasta esta máquina, que tú sabes qué es lo que le hace. Esta máquina, mira. Esta máquina le quita las ramitas, los ramajos, creo que es el nombre. Por acá va saliendo la uva completamente entera. Entonces, por acá van cayendo esas ramitas que durante la cosecha le quedan a la uva. Entonces, después es que pasan a estos tanques. Entonces en estos tanques, si es para hacer el vino tinto, por ejemplo, pasa con la cáscara y la pepa. Pero si se fuera a hacer vino blanco, pues se pasa esta máquina de acá que las prensa, las aplasta. Y después de esta máquina es que pasa acá. O sea, el vino tinto primero sería acá y después acá. Y el blanco primero acá y después acá. Cristian, ¿cómo me dijiste que se llaman estos tanques? Cuba, le decimos. No, ¿sí? Cuba es mi país, Cuba. Bueno, también le decimos Cuba. No, pero... Cuba es tanque. Yo ya estoy muy acostumbrado a decirle Cuba. Me dijo Cuba y yo como que me quedé. Bueno, y después de estos tanques pasa a los barriles. Estos barriles que hay aquí. Y estos barriles enormes, que me dice Cristian que estos barriles son el sueño de cualquier enólogo, porque están construidos de forma tal que pasa cierta oxigenación, en fin, como que le da otro gustico, otra cosita al vino. Entonces vamos a subirnos aquí a ver cómo está adentro. No, mentira, no dejan. Seguimos. Pero fíjate qué grande es. Y este tanque, mira por tu vida. Nos metemos allá adentro. ¿Qué tú crees? Hola, ¿hay alguien? Chile, ¿qué? Pero me dicen que cuando están funcionando estos tanques, o sea, está funcionando, pero ahora mismo no tiene el vino. No se puede meter uno hacia adentro como hice yo, porque es súper peligroso por los gases que te puedes cuidar. Y por acá está la parte del embotellado, mira qué curioso. Me autorizaron 2 minutos a pasar el embotellado, ¿así que? Oye, gracias por asistirme ahí, Cristian. Me siento como un caballito. No es bailando tap. Ya, ahora que estamos disfrazados. Ya. Miren esto. El vino viene por la manguera, pasa por este filtro y después el vino llega hasta la llenadora. Las botellas aquí se lavan. Ah, sí, mira, le he hecho un chorrito de agua y las están lavando. El corcho. Qué interesante. Qué experiencia. Ahora sí. Me llevo todo esto. Mis zapaticos me los voy a llevar. Cortesía de la casa. Y la parte del etiquetado se hace por aquí en esta máquina. Estoy maravillada y sobre todo con el nivel de limpieza, caballero. Qué limpio está todo esto. Está impecable, los tanques, el piso, el techo, todo está impecable. Me encantan estas cosas de Chile. Miren qué detallazo, como tienen aquí protector solar.
Me han contado que en la mayoría de los trabajos así, que en algún momento tienen que estar al sol, pues de la misma empresa, compañía, les ponen protector solar para que se cuiden del sol. Y es que en Chile hay una gran cultura de cuidarse del sol, de hidratarse. ¡Qué bonito! En Cuba, siendo un país tropical, es difícil encontrarte un protector solar. Yo cuando comencé a usar, por las manchas que me salieron, tuve que comprar uno en Mercado Negro, vencido de 2 años. Y mira aquí, qué genial, con el protector solar, mi amor, hasta eso. Sorprendí a Cristian ahí con la alquimia en la mano. Los barriles del mismísimo Fui. Yo tengo entendido que lleva ya poco más de 5 años funcionando. Sí, acabamos de cumplir 6 años. Wow, 6 años. Mira, claro, yo trabajé en otras viñas antes y hace 6 años me independicé para dedicarme full aquí a los vinos Fui. Qué bueno, felicidades. Hay que Muchas tener gracias. mucho valor. Yo le decía a Cristian que me identifico mucho con él porque es que los que somos emprendedores, ¿no? Sabemos que tenemos que tener como un pulpo, 1000 manos, ¿no? Hacerlas que todas. Todo lo hacemos en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Entonces, mi respeto, de verdad, que a quien no le gustaría decir, yo tengo una marca de vinos, yo tengo un viñedo. Sí, ha costado harto, pero Sí. aquí estamos y feliz igual con lo que hemos ido logrando en Qué este orgullo, tiempo. de verdad, Sí. qué orgullo, felicidades. ¿Cómo se les puede encontrar como para probar los vinitos? Que ustedes van a ver los nombres que tienen los vinos. Sí. No son nombres comunes. Quédense ahí para que luego vean los nombres. Sí, sorpresa, ahí vamos Sí, a eso probarlos. es. Pero mira, estoy en varias tiendas. Mis clientes principales son tiendas especializadas, entonces pueden encontrar algunas tiendas, no en supermercados. A veces los supermercados te estrujan mucho con los precios, entonces es más fácil ahí trabajar con tiendas especializadas, algunos restaurantes y también siempre directo. Por supuesto que pueden encontrar los vinos ahí en la página de Fui o en el Instagram, que yo soy el community manager también, Eso. así que Sí. probamos un vino de barrica. Ah, de verdad. A Sí. mí me impresionan mucho las barricas porque yo lo veo de las novelas, qué sé yo, brasileñas. O sea, vamos a abrirla como a Exacto. destaparla, de verdad. Exacto, probamos y probamos. No, Sí. Mira. me encantaría. ¡Uy! Yo que le tengo miedo a las botellas champán. Esto es una experienciaza, mira, de verdad. Y ese humo es de la fermentación, imagino, ¿no? Mira, Cristian me estuvo explicando. Se mete aquí, se tapa y él debería subir. Ah, por tu vida. Eso. Qué emoción, oye, gracias. Esto de verdad que es demasiado bueno. Entonces, bueno, acá el maestro enólogo, el vino primero se huele. Sí, lo puedes tomar desde ahí, mira. Primero el color, El colorcito, ¿cierto? vino Color. Fui. Sí. de ahí el aroma. Dulcecito, ¿cierto? frutal, sí. Y no se le revuelve así como... Sí. Yo lo he visto en las películas, esto yo lo tengo que hacer. Ahí, No puedo, así, mira ya. Ahora sí. Ahora. sí, es como un vino que está en proceso, está un poco más como fuerte, ¿cierto? Pero me sabe a fruta, sí, ¿sabes? muy frutal, sí. Me sabe a fruta, qué rico. Y se siente dulcecito. A mí me gusta así que tire un poquito más a lo dulcecito. Ah, está Y tiene como sabroso. un poco- Vamos a curarnos aquí. Qué privilegio. Por allá Lisandra haciendo sus tomas. Mi amor, parece que estás en Cuba buscando cobertura. En Cuba la internet es mala. Por ejemplo, en los campos, tengo un primo que se paraba en el medio del potrero con un sombrerón grande así, de verdad, como de mi mano así el ala, para poder agarrar cobertura, para llamar y de la de internet. Así que Lisandra ahora me recuerda mucho eso. Es cómico. Bajo esta sombrita, ahora sí les voy a enseñar los vinos, los nombres que tienen, porque no son nombres comunes. O sea, si ustedes lo ven por ahí en algún lugar, de uno, lo van a reconocer. Fuera de mi galaxia. ¿Cómo se te ocurrieron esos nombres, Cristian? Bueno, cada uno tiene una historia. ¿Ya? Fuera de mi galaxia fue un concurso que hicimos en Instagram y ganó ese nombre y nos contaba la chica
que tenía un compañero en la oficina que cuando estaba enojado, ya no quería que lo molestaran más, decía, ¡fuera de mi galaxia! Entonces era como mandar... Mi próximo movimiento, pero gocen con el dibujo. Es sugerente, ¿verdad? Mi próximo movimiento. Un ciervo sexy. Carmenere, esto es como más formal, entonces. El peor de todos. ¿Y por qué el peor de todos? Aquí en Fui nos gusta la imperfección. Y en las viñas, en el mundo de las viñas, que es bien tradicional, conservador, siempre como que dicen como que son los mejores viñedos, los mejores uvas, los mejores vinos. Entonces dije, voy a hacer un vino, le voy a poner el peor de todos. El peor de todos, está bueno eso. Para puro joder. A lo mejor el peor de todos es el mejor de todos. Todo, este me gusta, todo va a estar bien, me gusta mucho eso, es inspirador. Sí, exactamente. ¿Tú te imaginas que para un cumpleaños o alguien que esté pasando por una situación difícil le regales el vino? Mira, todo va a estar bien si te curas. Me ha pasado de repente en la feria y gente que lo compra para regalárselo a algún amigo, a algún cumpleaños, como que tranquilo todo. De verdad, ay, qué bonito. Y fui entre la niebla. Mi próximo movimiento y todo va a estar bien. Definitivamente son vinos que yo regalaría. Sí. Caballero, no hemos estado solos hoy. Aquí vamos a hacer ahora una cata. Y la cata la vamos a hacer con nata. Cata con nata. Cata con nata, que es sommelier. Dice que ella es la parte buena porque es la parte de tomarse el vino. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy? Estamos con Cristian, que ya se los presenté, enólogo, con Fidias, que tiene canal en YouTube, se los voy a dejar por ahí. Y Fidias te hace buenas propuestas de lugares donde puedes darte ahí el traguito. Y Lisander, que está, mira, vigilando esta parte aquí. Tranquilo. Bueno, ahora sí, vamos para allá. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces ahora los invito a que puedan sentir. Esta es la mejor experiencia, cuando te conectas con lo sensorial. Me recuerda un poco como a las frutas tropicales, ¿cierto? Como a la piña, una piña un poquito más verde. Siempre agitamos la copa también para poder realzar esos aromas. Y también tiene algo especial como al jengibre, muy muy sutil, pero lo van a sentir más en la boca. Entonces cuando lo prueben, solamente tienen que llevarlo a su boca, sentirlo por toda, llenar su boca completa y luego lo tragan. Hay que pasearlo por toda la boca porque, por ejemplo, los distintos receptores gustativos están en las distintas partes de la lengua. Entonces, por ejemplo, lo dulce se siente un poco más... Se cítrico. Siente, sí, cómo no, se siente cítrico. Y la piña, es verdad que se le siente la piña. Me encantó el todo va a estar bien porque es verdad que admiración siento, ¿no? Cómo con un vino se puede transmitir un mensaje, un estado de ánimo. Sí. Un vino súper fresco, súper ligero. De verdad que para regalar está especial. Está espectacular. La idea es que cuando pruebas el vino, una vez que pasa por tu boca, bueno, lo puedes tragar el primer sorbo. Pero lo que usamos también cuando catamos es esto, que es un escupitín, donde después de pasar el vino por tu boca tienes que escupirlo para que así puedas sentir realmente todos los aromas, todos los sabores. No tragarlo, escupirlo. Pero ese es el primer... Sí, pero ahora lo hicimos así, pero la idea es que cuando cates puedas utilizar el escupitín y, muy importante, hidratarse siempre tener agua. Bueno, lo haremos, hay que probar de todo. Cuando dijiste hay que pasarlo por toda la boca, yo decía, y de verdad ya... Ahora sí. Sí. Pero entonces tú lo haces con fineza, sutil, divino, así. Y yo mirando a todo el mundo para no hacerlo tan feo. Tú lo haces con gracia. No, y ahora vas a sentir, yo siento mucho más, como más presente la piña, lo cítrico, es verdad. El limón. ¿Se queda la sensación en la boca, hazlo? Sí. Con otro. Para no desperdiciar. Es verdad. Se queda presente. Wow. Precioso. Nunca así. Qué experiencia. Por todos lados. Esto es una cata de verdad. En el sur la uva no alcanza a madurar tanto, entonces tiene más acidez y menos azúcar. Entonces los vinos tienen menos grado alcohólico y son un poquito más ácidos también. Entonces se siente más ácido. Claro. O puede ser. Mientras más azúcar, menor acidez, y mientras más acidez, menor azúcar. O tiene más alcohol. Sí, es verdad que es mucho más ácido. Se siente esa acidez, como que es fresco. El nombre de Fui y la etiqueta tiene un huemul. Entonces, Cristian,
Claro, entonces la etiqueta, esta fue la primera etiqueta que hice. Entonces este es el huemul, que es un ciervo que está en peligro de extinción, que vive aquí en el sur de Chile y el sur de Argentina. Y hay un lugar que queda al lado de Puerto Fuy y un río Fuy, por eso tomé el nombre, Puerto Fuy, por los huemules. Como que comenzaste más conservador con este huemul, así. Y después entonces vinieron los otros. Mira este, cara de malo. Más psicodelia. Ahí. Ya, este ya. O sea, este es desinhibido completamente. De la gente, de los muchachos. Eso quería decir. De los muchachos. Tranquilo, como hacen los chilenos, como... ¡Ah! Vamos a ver mi próximo movimiento. Que me dice Cristian que viene del título de una canción. Oye, y ese vino tiene un hermano. Próximo movimiento. Tiene un hermano gemelo encima. Sabroso, es verdad. El peor de todos puede ser el mejor, quién sabe. Mira qué creatividad, porque aquí atrás mira lo que dice. O sea, tú haces de todo para que no lo compren. Primero se llama el peor de todos y después dice al final, en esta nueva cosecha nos esforzamos por hacerlo aún más malo. O sea, termina así. Dice, buscando no ser los mejores y liderando inversamente los rankings y puntajes del vino. Vamos a ver si nos sorprende. Atrévete a comprar esta hueá. Soy chorito. Este ensamblaje tiene 6 cepas. Un poquito de todo lo bueno. Un poquito de todo, sí, de todo lo bueno. El vino, más picante, más el alcohol se siente más. Un poquito más alcohólico también. Más fuerte. Con un traguito como que siente todo ahí de una. Chao. Ya ves, da. La verdad que el día de hoy ha sido demasiado bueno, caballero. Me hace admirar a todas las personas que trabajan con todo lo que tiene que ver con el vino y también me hace admirar muchísimo a todos los que emprenden, ¿sabes? A los que son valientes y dicen voy a comenzar mi emprendimiento, mi negocio. Así que he conocido personas muy bonitas hoy. Esto me hace pensar que una de las cosas de por qué el chileno es así es porque los chilenos son como el vino, con el tiempo se ponen mejor. Pero le dije esto a un amigo y tú sabes lo que me dijo. Me dijo, Nauri, ¿qué pasa? Que algunos se añejan demasiado, se vuelven vinagre, pero bueno, sirven para ensalada. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, ya tú sabes. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, dale like. Chao pescado. Y a la vuelta, el vino.